En estos tiempos finales de caos, convulsión social y apostasía dentro de la iglesia cristiana, Dios se ha reservado 7,000 rodillas que no se han doblado ante los Baales, un remanente escogido por gracia. La Iglesia Cristiana Pentecostés Remanente Escogido presenta su programa Defendiendo la Sana Doctrina. Un programa que cambiará su vida con el poderoso mensaje de la Palabra de Dios en la voz del pastor Fausto Tingo. Bienvenidos a un nuevo programa y abra su corazón para recibir el verdadero Evangelio de Jesucristo. Les saluda el pastor Fausto Tingo de la Iglesia Cristiana Pentecostés Remanente Escogido aquí en la ciudad capital del Ecuador, Quito. Estamos contentos de poder llegar hasta sus hogares, sus familias, a través de estos medios de comunicación, a través de las redes sociales, y sabemos que están siendo de mucha bendición estos programas. Por eso les pedimos grandemente que oren por nuestras vidas, que oren por este ministerio acá en el Ecuador y en el mundo entero, donde se están abriendo muchas iglesias para la gloria y honra de Dios, para que esta palabra alcance y llegue a muchas vidas. El día de hoy vamos a hablar acerca de la cobertura, vamos a hablar acerca de pastores independientes, pastores que están sirviendo a Dios de manera autónoma y que no tienen ningún tipo de dirigencia o líderes que puedan ayudarle o respaldarle en esta labor ministerial. ¿Qué dice la Biblia acerca de los primeros líderes en la iglesia, de la primera iglesia que se fundó y que Cristo fundó a través de 12 apóstoles? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca del liderazgo? ¿Qué dice acerca de los pastores independientes? Por eso el día de hoy vamos a hablar bajo el tema llanero solitario. Bendito sea Dios. Lucas capítulo 6, verso 12. Dice la Biblia: en aquellos días Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, toda la noche una vigilia. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Algo que podemos ver desde el inicio de la palabra de Dios, cuando Jesús inicia su ministerio y llama a sus discípulos, Él llama a 12 apóstoles que iban a ser los que se encargarían de la iglesia. Algo que a mí me llama mucho la atención en la Biblia es que Jesús no llamó a un sucesor, no llamó a 2 ni a 3, sino llamó a 12, a un grupo considerable de personas que iban a ser los líderes de la iglesia. ¿Por qué Jesucristo no dejó el liderazgo a una sola persona? Porque Él sabía que esa persona podía equivocarse. Como vemos más adelante, Pedro se equivoca y Pablo, siendo como un abortivo, siendo el apóstol abortivo por así decirlo, le corrige, porque Pedro estaba haciéndose judaizante con los judíos y se estaba haciendo gentil con los gentiles, pero Pablo le recrimina. Por eso Jesús, cuando escoge a los apóstoles, escoge a 12 apóstoles, no escoge a un solo pastor. El tema de hoy es el llanero solitario, porque en los años 70 hubo una serie de televisión que en años pasados se dio también una adaptación al cine. Y se trataba de un justiciero del lejano oeste que hacía justicia en manos propias y que no necesitaba un grupo de personas que le ayudaran, pues él solo se desarrollaba y se desenvolvía haciendo que la justicia se lleve a cabo. ¿Por qué le hemos puesto ese título a este mensaje? Porque hay muchos pastores a nivel nacional, sobre todo aquí en el Ecuador y en el mundo entero, que son llaneros solitarios. Es decir, que ellos mismos son las autoridades principales, ellos mismos son la tesorería, ellos mismos son los que organizan, hacen y deshacen en las iglesias. Pero hay muchos problemas con esto. Ahora, hay pastores que han tenido que huir de iglesias, de ministerios, de concilios, que aún siendo de sana doctrina o diciéndose ser con una doctrina sana, han apostatado, han cambiado, han dejado la palabra de Dios y han tenido que huir. Y lamentablemente esa es la razón por la cual han dejado la cobertura bíblica, la cobertura de Dios.
Pero aquellos pastores que me escuchan, que quizá han tenido que huir, han tenido que abandonar aquellos concilios, ministerios, tienen que orar mucho a Dios, tienen que ponerse en las manos de Dios para poder pertenecer a un grupo ministerial, pertenecer a un grupo de pastores o dentro de aquel lugar empezar a orar para que Dios levante hombres y mujeres de Dios para formar un ministerio de sana doctrina. Me han llamado muchas personas, pastor, Dios me habló que construya una iglesia. Dios me habló que levante un ministerio. Y hay muchos pastores, sobre todo en la ciudad de Guayaquil, yo conozco a varios, que Dios les llamó a ser independientes, a que pongan su nombre, y Dios les dijo que su ministerio iba a ser internacional y que iba a tener iglesias en todo el mundo. Y han pasado años, han pasado 5, 10, 15, algunos hasta 30 años, y hasta el día de hoy solamente son 1 o 2 iglesias. Y nunca Dios confirmó lo que les había dicho, dando a entender que no fue Dios quien les habló, sino fue su humanidad o una emoción o quizá una falsa profecía. Pero la realidad es esta, que para servir a Dios hay un orden bíblico, un orden ministerial. Quisiera hablar, gloria al Señor, acerca de la cobertura. ¿Qué es la cobertura? Primeramente, la cobertura viene de Dios. Cobertura significa estar cubiertos, estar respaldados. Así como en un país, por ejemplo, el presidente no es el líder autoritarista, sino que hay diferentes poderes del Estado que regulan. Está, por ejemplo, la fiscalía, que fiscaliza los bienes, el dinero que se está desenvolviendo en el país. Está el consejo en nuestro país de la judicatura, están los asambleístas, etcétera. Son poderes que juntos gobiernan el Estado. Entonces, dentro de la iglesia cristiana, si uno lee la Biblia, de igual manera Dios ha dejado un orden, porque recuerde que Dios es un Dios de orden. No es que un pastor es un líder autoritarista. En Italia hubo un presidente que quiso ser autoritarista, Mussolini, un predecesor a Hitler. Este líder totalitarista llamado Mussolini cogió todos los poderes del Estado, cogió el ejército, cogió la legislación, las leyes, la asamblea, cogió todos los poderes y dijo: yo soy el líder supremo, yo soy el líder autoritarista. Lo mismo hizo Lenin, lo mismo hizo Hitler en Alemania. Pero dentro del pueblo cristiano hoy muchos pastores quieren ser líderes autoritaristas, quieren ser los que hacen y deshacen en la iglesia. Ellos son los líderes supremos, ellos son los que dictan las leyes, ellos son los que cambian, ellos son los que dicen todo lo que hay que hacer dentro de las iglesias, y eso no es correcto. No es correcto, porque una sola persona no puede tener el poder absoluto, porque primeramente se va a dañar, se va a corromper. Es el caso de muchos pastores que son los líderes supremos de la iglesia, que han formado concilios, han formado ministerios, son itinerantes. Personas que van de iglesia en iglesia predicando, que tienen un canal de YouTube, un canal de Facebook y ya son pastores independientes. Eso no es correcto. No es correcto porque se ha visto abusos por parte de estos pastores. Y cuando las ovejas quieren reclamar, las ovejas quieren decir: el pastor está excediéndose con los tratos, está robando el dinero, está cogiendo, falseando los datos, la secretaria, el tesorero, quieren decir a alguien lo que está pasando y no pueden decir a nadie porque no hay a nadie quien decir. Por eso es un problema ser un pastor independiente, ser un llanero solitario, porque el exceso de poder en el dinero, en el área administrativa, corrompe a la gente, daña a la gente. Pero ¿qué pasa cuando uno tiene una cobertura de parte de Dios? Los líderes de la iglesia están fiscalizando. Hay un tesorero, hay una persona que ve el dinero, que sea transparente, y no solamente un tesorero, sino en la iglesia debe haber 2, 3 tesoreros que no sean familia del pastor, que sean aparte del pastor, para que puedan fiscalizar, para que puedan regular, que los ingresos y egresos de la iglesia sean transparentes. Mucha gente dice: no, eso no es necesario porque la gente sabe el trabajo, la gente sabe cómo nos llevamos, pero no es así. Es necesario que la iglesia tenga el dinero, las cuentas bancarias, los aportes que se da a la iglesia, lo que se ha comprado, lo que pertenece a la iglesia, sea transparente. Porque lamentablemente, como dice la Biblia, en los últimos tiempos vendrá mucha gente avara, amadora del dinero, que harán mercadería de la fe, que lo que quieren es enriquecer sus bolsillos, levantarse ellos en un puesto de liderazgo, pero no quieren realmente que las almas se salven. Vemos en muchos casos que la gente llega a la iglesia con un corazón muy sincero a buscar de Dios, aportan económicamente, compran cosas, y es porque tienen ese amor a Dios y quieren buscar a Dios, pero empieza a pasar el tiempo y se dan cuenta que el pastor coge el dinero
y el pastor coge los diezmos y el pastor coge las ofrendas especiales y no hay sillas y no hay cosas que se compren y no se ve un progreso en el área económica de la iglesia y empieza la gente a darse cuenta. Y muchos han dejado el evangelio y han dejado la palabra por culpa de estos malos testimonios. Por eso nosotros como líderes, como pastores que estamos formando a otros pastores, que estamos enviando, abriendo campos blancos, abriendo diferentes iglesias a nivel nacional y en otros países, pastores principales que me escuchan, que me ven, tenemos que tener mucho cuidado a quienes nosotros ponemos en un liderazgo, a quienes nosotros ponemos para servir a Dios. No podemos poner a cualquiera, no podemos poner a un neófito, como dice la Biblia. No podemos poner a una persona que quiera ganancias deshonestas o alguien avara, porque vamos a tener problemas y problemas muy graves. El área económica, el área financiera de la iglesia es muy delicada. Vemos igualmente en Chile la iglesia del pastor Durán, un obispo, un líder, un pastor de pastores de la iglesia Jotaveche, de una de las iglesias más importantes de Chile, cómo salió a la luz que durante 12 años él había tenido ingresos excesivos y no los había canalizado. Porque es verdad, cuando un ministerio crece, cuando una iglesia crece, cuando la membresía crece, va a haber muchos ingresos. Pero el problema no es que haya los ingresos, el problema es qué se hace con esos ingresos. ¿Qué se hace con ese dinero? ¿Qué se está haciendo con el dinero que los fieles están aportando? ¿Se está desarrollando el ministerio misionero, la obra misionera? ¿Se está levantando iglesias? ¿Se está levantando más pastores? ¿Se están levantando más personas en el liderazgo? ¿O se está trayendo todo para adentro? Muchos falsean el dinero, reciben aportes de la organización y no lo comunican. Hermano, amigo, hay que tener mucho cuidado en qué iglesia usted está yendo, en qué iglesia usted está asistiendo, porque puede que le estén solamente sacando el dinero, solamente trasquilando la lana, pero que no estén llevando un orden en el área administrativa, en el área financiera, y eso es un problema muy grande y por eso muchos pastores deciden ser independientes para que nadie les regule, para que nadie esté viendo qué entra, qué sale. Quieren ellos ser los líderes autoritaristas y que ellos solo tengan el poder económico y adquisitivo. Es un problema muy grande que lamentablemente muchos hermanos nos llaman, nos dicen: pastor, yo ya no voy a esta iglesia porque yo aportaba, compré sillas, compré esto, pero me he dado cuenta que lo único que ahí quieren es sacarme el dinero, que lo único que quieren es que yo aporte, pero no hay una transparencia. No hay una transparencia. Nosotros queremos ser lo más transparentes posibles. Estamos empezando la obra aquí en el Ecuador. Tenemos ya un cuerpo directivo, tenemos un tesorero, tenemos gente que va a estar viendo cada detalle de los ingresos, los egresos, para que cualquier persona, cualquier miembro activo de la iglesia pueda decir: pastor, yo quisiera ver el reporte de este mes, cuánto dinero ingresó, cuánto dinero salió, y eso que sea algo transparente. Y eso es algo correcto. Nuestro pastor Álvaro nos mencionaba cuando estuvo aquí visitándonos que cada uno de los aportes que recibamos tienen que ser recibidos con una boleta y cada egreso tiene que ser respaldado con una factura, para que todo sea transparente. Y eso es lo que debe ser. En esta obra Remanente Escogido debe caracterizarnos eso, que nosotros seamos transparentes. Y si empieza a haber obreros, pastores, que desde en sus pequeños niveles o en su inicio ya están cogiendo el dinero, ya están falseando los datos, ya están poniendo en la secretaría o en la tesorería gente que falsee los datos, hay un problema. Allá en Guayaquil, en Chongón, había un pastor que ahora está de pastor en Pascuales, que cogió y compró 2 carros, cogió y compró una casa, y el tesorero en ese entonces llegó muy enojado a la iglesia central, donde el supervisor nacional, que en ese tiempo era el pastor Macías, y le dijo: mire, pastor, él está falseando los datos, está pidiendo cuotas a los hermanos, está obligando que la gente aporte, porque nosotros no podemos obligar a nadie que aporte dinero, ni poner cuotas a los hermanos. Eso no es bíblico, eso es algo totalmente en contra de la Biblia. La gente tiene que dar voluntariamente sus diezmos, sus ofrendas, si ellos desean. Si no desean, nadie les puede obligar. No es una obligación, es algo voluntario que la gente debe dar. Pero este pastor estaba haciendo cuotas obligadas para el arriendo, cuotas obligadas para las letras de los equipos, cuotas obligadas para muchas cosas. Y que resulta que este pastor empezó a salir con 2 carros, con una casa propia,
¿Y de dónde sacan los fondos? Si él taxeaba, él era un taxista. ¿De dónde sacan el dinero? Pues de la gente. Sacan el dinero de las ovejas. Y ese es el problema. Este hermano tesorero fue a hablar con el supervisor, el director en ese entonces. Y como el director era muy amigo de este pastor, no pasó nada. El hermano decidió irse de la obra, irse de la iglesia. No sé en dónde se estará congregando o a qué iglesia se fue, pero él se va con un corazón dolido, con un corazón resentido porque no hicieron nada. El tema administrativo, el tema financiero es uno de los muchos temas por el cual nosotros debemos tener una cobertura, porque siempre se va a levantar el diablo. Donde hay dinero, donde hay poder, va a haber inconvenientes. Donde hay dinero, donde hay poder, va a haber momentos difíciles, donde va a necesitarse un cuerpo directivo, un líder superior a quien rendirle cuentas y quien pueda mediar cuando haya estos problemas. La Biblia nos dice en el libro de Hechos, capítulo 15, que hubo un problema administrativo dentro de la iglesia, y no en el tema del dinero, sino de la doctrina. Dice Hechos, en el capítulo 15, que muchos estaban queriendo judaizar a los gentiles, pero este tema lo trató Pablo, lo trataron los misioneros, pero no lo pudieron dejar ahí, sino fueron a un concilio. Reunieron a los apóstoles, reunieron a los ancianos, a los líderes principales. Dice en Hechos capítulo 15. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Va a haber temas doctrinales, problemas en la iglesia, gente que va a tener una postura, gente que va a tener otra postura, y se va a necesitar llevar esto delante de un grupo directivo, de una directiva, de un cuerpo de pastores, de gente que tenga experiencia en el ministerio para resolver estos problemas. Llevaron este tema a los ancianos y en el verso número 6 dice: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Hubo una reunión entre los líderes de la iglesia primitiva y llegaron a un consenso. A través de la oración, a través del ayuno, Dios les guió, todos se pusieron de acuerdo y dijeron: no vamos a imponerles a los gentiles que se circunciden, sino que solamente guarden 3 cosas. Lo primero, que se guarden del pecado de inmoralidad sexual, que se guarden de lo sacrificado a los ídolos, de los ídolos, y que se guarden de comer sangre, porque los judíos no pueden comer muchas cosas, pero los gentiles, la única excepción que podemos o tenemos es no comer sangre. Entonces, esto se llevó delante del concilio, el concilio de Jerusalén, que fue la primera reunión que hicieron para determinar este asunto, llegó a un acuerdo y se dispuso un dictamen de parte de Dios, de parte de los líderes. Pero mucha gente hoy en día, al no tener una cobertura, no pueden ir al concilio, no pueden ir a un pastor para llevar estos problemas, porque problemas hay muchos, problemas sencillos que un pastor que está iniciando puede resolver, pero luego ya hay problemas más graves, problemas más difíciles, problemas entre los miembros y el pastor. Siempre tiene que haber alguien que esté en la mitad, no puede darse ni a un lado ni al otro lado. Por eso dentro de la iglesia es lamentable, pero hay mucho compadrazgo, hay muchas argollas, hay muchas palancas entre las personas. Y cuando empiezan a sacarse las argollas o empieza a cambiar la administración, cambia la directiva, muchos no están de acuerdo. Porque yo era el líder, yo era el presidente, yo era el obispo, yo era el diácono, yo era el presbítero, etcétera, etcétera. Y como ya no soy, pues me voy. Porque quieren seguir estando en ese puesto de liderazgo. Dios es el que pone y quita reyes. Y nosotros tenemos que darnos cuenta en la Biblia, que aunque muchos han estado caídos, han tenido que permanecer ahí para que Dios les forme. Y luego en el tiempo de Dios, Dios les ha cambiado. Dios ha puesto otros líderes. Por eso, amado pastor, amado hermano, hermana, usted espere el tiempo de Dios. La Biblia menciona que Saúl era un hombre caído, que los demonios le atormentaban, pero David se mantuvo sujeto a Saúl, sujeto hasta que ya no pudo más, porque él buscaba matarle, hasta que ya no pudo más y él se fue. Pero ¿dónde aprendió David a ser un rey? Administrar el pueblo, administrar el ejército, viendo a Saúl. ¿Dónde se formó Samuel?
en los lomos de Elí, un hombre caído, un hombre pagano, un hombre perdido, que amó más a sus hijos que a Dios. Y mire que ese es un problema hoy muy grande dentro de las iglesias, porque los pastores aman más a sus hijos que a Dios, aman más su familia que a Dios, prefieren las cosas humanas y gente que incluso no son ni cristianos antes que honrar a Dios. Y muchos líderes han fracasado y ministerios enteros han caído por culpa de los hijos de los pastores. Porque los pastores ponen una disciplina a los miembros, pero cuando sus hijos pecan no les ponen disciplina. Cuando sus hijos pecan les mandan a otros países para que sigan predicando, para que sigan haciendo lo que ellos quieran. Sus hijos viven de las ofrendas, de los diezmos de la iglesia, y luego los pastores se excusan y dicen, no, es que mi hijo es un abogado, es un doctor, es esto, es lo otro, es un magíster. Pero eso no sirve delante de Dios si su hijo no está consagrado, si su hijo no es un hombre, una mujer de Dios. Usted no puede honrar, pastor, a sus hijos más que a Dios. No puede. No puede. La Biblia nos menciona que Samuel se formó en los lomos de Elí. Y Samuel estuvo sujeto a Elí, aunque él era un hombre caído. Hasta el tiempo de Dios, cuando Dios mató a Elí y Samuel tomó el papel para el cual Dios le había preparado. Así que si usted está en un ministerio o en una iglesia donde todos están caídos, espere el tiempo de Dios, ore, ayune, busque de Dios, y cuando sea el tiempo de Dios, Dios le levantará, le pondrá en un lugar de privilegio, le pondrá en un pastorado, le pondrá en un liderazgo, para que todo lo que usted ha visto, todas las cosas malas que usted ha visto, no las haga. Para que los malos ejemplos usted no los cometa, para que las cosas que usted sabe que deben hacerse, eso usted haga. Porque así mismo yo antes era un miembro de la iglesia, simplemente una oveja. No era pastor, no era líder, no tenía ningún puesto de liderazgo en la iglesia, pero yo veía. Yo analizaba, yo veía que el dinero no era bien administrado. Yo veía al que estaba a cargo de las cámaras, a cargo del sonido, a cargo de la música, que compraban cosas innecesarias, que falseaban los datos, que ponían que habían comprado un procesador para una computadora cuando realmente habían comprado en otro dinero, y hacían cosas hasta ilegales. Traían mercadería ilegal del Perú, de Estados Unidos, no hacían las cosas de la manera correcta. Se supone que nosotros somos cristianos, que otros lo hagan, pues lo hacen, pero nosotros somos cristianos. Y luego se quemaban los equipos, se quemaban las consolas, porque cuando uno no hace las cosas bien, no está la bendición de Dios. Y yo veía esas cosas, veía que la gente cogía el dinero de la iglesia y lo malgastaba como si fuera cualquier cosa. Y ahora tratamos con la ayuda de Dios de administrar bien el área financiera y de todas estas cosas. Por eso es importante, amado hermano, pastor, usted que me sintoniza, que tenga un liderazgo bajo una cobertura. Ahora, nosotros no creemos en la cobertura de los liberales, porque esa misma palabra, cobertura, la usan la gente liberal, la gente apóstata, la gente caída, y dicen, el pastor tal, el apóstol tal es el líder y tiene la cobertura. Si tú no tienes o no estás bajo la cobertura del apóstol tal o del profeta tal, Dios no te va a bendecir. Y los apóstoles, mal llamados apóstoles hoy en día, los falsos apóstoles, porque los apóstoles son los que dice la Biblia. Los 12 apóstoles, Judas, que transgredió la palabra y fue llevado, por así decirlo, por el enemigo. Pero Pablo fue el último apóstol abortivo. Y la Biblia habla de profetas en la iglesia primitiva, porque ahí todavía no se había escrito la Biblia. Pero los apóstoles, los profetas de antaño, fueron los que escribieron la palabra, las escrituras. Hoy en día el ministerio de apóstol, de profeta, ya no está en actividad. Ese es un ministerio que ya quedó para el tiempo del fundamento, antes de que se escriba la palabra. Pero ahora está, bendito sea el nombre del Señor, los pastores, los líderes, los supervisores, los que están encima de los pastores. Pero no es un título para enorgullecerse, porque hay muchos que se dicen reverendo, obispo, o tienen títulos, pero para enorgullecerse no es así. La Biblia dice que el mayor servirá al menor, es para servir. En todo caso, la gente hoy en día habla de la cobertura de una manera tergiversada. Y dicen, si tú no estás bajo la cobertura del apóstol, o de tal profeta, o de tal persona, no tienes la bendición de Dios. No es así.
No es así. La cobertura es para respaldar, para apoyar. Mire cómo muchas iglesias hoy están bajo la cobertura del apóstol tal o de la persona tal. ¿Y qué hacen? Sacan sus diezmos, sacan su ofrenda especial y mandan al apóstol. Porque los apóstoles, las coberturas que hoy los liberales, los apóstatas, los vendidos, los que han vendido la palabra, piden es por dinero. No piden para ayudar, no, piden por dinero. Mire, gracias a Dios, nuestra obra Remanente Escogido. Tenemos una cobertura. Nuestro pastor principal es el pastor Álvaro Garavito. La Junta Directiva Internacional está formada por pastores del mundo entero. La Junta Directiva Nacional de la obra principal que está en Guatemala tiene una junta de directiva donde está el presidente, vicepresidente, etcétera. El director nacional, es decir, hay un cuerpo grande administrativo donde el pastor Álvaro no puede coger y decir, denme el dinero, yo me llevo y hago lo que quiero. No. Hay un secretario, hay un cuerpo de líderes que aprueban o desaprueban en qué se va a invertir los fondos. Y en la visita que tuvieron al Ecuador, como somos una obra nueva, ellos pagaron sus pasajes, ellos pagaron muchas cosas de sus viáticos. Nosotros no les entregamos ninguna ofrenda. Y lo que nosotros estamos formando la directiva a nivel nacional y tenemos nuestro fondo nacional, no lo enviamos para Guatemala ni para ningún país de la obra, sino que nos han enviado que ese dinero que nosotros reunimos lo utilicemos a nivel nacional. No para una iglesia central, no para que manden a un solo pastor, no, para la obra a nivel nacional, para levantar iglesias, para apoyar iglesias que quizá están con un poco de déficit económico, para mandar misioneros, para abrir nuevas obras. Para eso se tiene el Fondo Nacional. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿qué pasa hoy en día? Muchos no quieren sujetarse, no quieren transparentar los datos y se vuelven llaneros solitarios. Amado pastor, usted que quizá está sin una cobertura y en su país, en su localidad no hay. Tal vez usted dice como Elías, no hay nadie, pero déjeme decirle que sí hay. La Biblia dice que cuando Elías se creía estar solo, Dios le dijo, tranquilo Elías, yo me he reservado 7,000 rodillas. Sí hay que orar y buscar y unirse con esas personas que aman a Dios y que aman la sana doctrina. El día de mañana quisiera continuar hablando de este tema y hablando por qué debemos tener una cobertura, cuáles son los peligros de no tener una cobertura, cuál es el peligro de ser un líder autoritarista. A pesar de que hemos visto varios puntos hoy, mañana quisiera hablar más de esto porque muchos me llamaron 2 hermanas y me dijeron, pastor, Dios me habló que construya una iglesia y que yo voy a ser la pastora. ¿Todo eso será correcto? ¿Será incorrecto? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es el orden de Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar en esta hora para que Dios sea bendiciendo a todos aquellos que están en sintonía de este programa y pueda ayudar a todos aquellos líderes, pastores, hermanos que no tienen quizá una cobertura o no están congregándose y no saben a dónde ir. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, en esta hora le doy gracias por todos aquellos que están en sintonía de su programa Defendiendo la Sana Doctrina. Yo le pido, Señor, que tenga misericordia, que ayude a todos aquellos que están, Padre Santo, con problemas, con dificultades, aquellos que no saben a qué iglesia ir, que han ido a iglesias y lamentablemente el pastor se ha vuelto un líder autoritarista, empieza a ofender, empieza a dañar y ya no ama las almas como lo hacía al principio, donde el dinero que se está desarrollando en esas iglesias ya no es algo transparente. Señor, tenga misericordia. Mire a aquellos pastores también que han tenido que abandonar su concilio, su ministerio porque se ha dañado y no saben a dónde ir. Ábrales puertas, ayúdelos, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús, bendiga a su pueblo, bendiga a la iglesia. Le pedimos en esta hora. Amén y amén. Esperamos, amado hermano, que pueda contactarse con nosotros. Llámenos, escríbanos a los números que aparecen en pantalla. Visítenos el día de mañana, domingo, aquí en la iglesia, aquí en Quito, Ecuador, Centro Histórico de Quito, frente al Supermercado Santa María, a 2 cuadras de la Plaza Santo Domingo. El culto empieza a las 10 de la mañana y estaremos muy contentos de conocerle personalmente y tenerle junto a nosotros en este servicio. Que Dios le bendiga grandemente. Le saluda el pastor Fausto Tingo de la Iglesia Cristiana Remanente Escogido. No se olvide, síganos por nuestras redes sociales y todos los días, sábados y domingos, 9:30 de la noche, estamos en su programa Defendiendo la Sana Doctrina. Que Dios le bendiga. Visítenos en el Centro Histórico de Quito. Bolívar 459 y García Moreno.
frente al Supermercado Santa María. Martes y jueves 6 de la noche, domingo 10 de la mañana. Este es su programa Defendiendo la Sana Doctrina.